Si canto bien, ¿me darás una comida?, preguntó la niña de 9 años, aferrándose fuertemente a una guitarra rota mientras miraba fijamente al productor del programa Estrellas de América en el backstage del estudio de televisión más grande de Los Ángeles. El hombre con el traje caro soltó una risa cruel que resonó por el pasillo. Niña, ¿de verdad crees que estás aquí para ganar algo? Estás aquí para hacer reír al público. Kessa Williams ajustó las cuerdas sueltas del instrumento que había encontrado en la basura 3 semanas atrás y tomó una profunda respiración. A los 9 años, ya sabía cuando alguien la estaba subestimando por completo. Y esta vez, a diferencia de todas las otras en que había bajado la cabeza, algo en su interior le susurró que sería la última vez que permitiría que la trataran como basura. Lo entiendo perfectamente, señor. Respondió con una calma que hizo fruncir el ceño al productor, incómodo con la madurez inesperada de esa niña sucia y descalza. 2 horas antes, Kessa dormía bajo un toldo cuando fue despertada por un grupo de asistentes de producción que buscaban personajes interesantes para el episodio especial del programa. La vieron cantando por monedas y supieron inmediatamente que habían encontrado lo que buscaban. Alguien para servir como alivio cómico en un show que vendía sueños a algunos y humillación a otros. Te pondremos al final, dijo el productor, consultando su portapapeles. Después de que todos los niños talentosos hayan actuado, tú sales para equilibrar el programa. Lo que ese hombre arrogante no sabía era que Kessa había crecido en las calles observando, aprendiendo, memorizando cada detalle de cómo funcionaba el mundo. Sabía exactamente por qué estaba allí. Sabía qué rol esperaban que interpretara. Pero también sabía algo que ellos no descubrirían hasta que fuera demasiado tarde. En los últimos 3 años viviendo en las calles desde que perdió a la abuela que la crió, Kessa había desarrollado algo que ningún niño debería tener, la capacidad de ver a través de las máscaras que llevaban los adultos. Y en ese momento, mientras observaba las sonrisas falsas y las miradas condescendientes a su alrededor, tomó una decisión que lo cambiaría todo. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor?», dijo, inclinando ligeramente la cabeza con inocencia calculada. «Adelante, niña. Tenemos un programa que grabar». «¿Tiene hijos?». La pregunta lo tomó desprevenido. «Sí, tengo. 2 niñas». «¿Por qué?». Kessa sonrió, una sonrisa pequeña, pero que llevaba algo que hizo que el corazón del productor latiera acelerado sin saber exactamente por qué. «Solo por curiosidad», respondió, guardando cuidadosamente esa información junto con todas las otras cosas que había observado y anotado mentalmente en las últimas 2 horas en el backstage. Mientras caminaba hacia el escenario, cargando la guitarra rota como si fuera un tesoro, Kessa pensó en la carta que escondía en su única posesión, una mochila rota, una carta que explicaba no solo quién era ella realmente, sino también por qué estar en ese programa no era una coincidencia. Si estás disfrutando esta historia de una niña a la que todos subestimaron, pero que guarda secretos capaces de voltear completamente las tornas, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucede cuando Kessa sube al escenario demostrará que algunas personas nacen para reescribir las reglas de un mundo que insiste en menospreciarlas. En el backstage de American Idol, aunque el programa se llama Estrellas de América en algunas partes, pero sigue con American Idol en otras, nota, parece un mix, pero mantengo como está, Kessa observaba en silencio cómo los otros niños participantes eran tratados como pequeñas celebridades. Los asistentes corrían de un lado a otro ofreciendo bocadillos gourmet, agua fría y hasta servicios de maquillaje profesional para cada uno de ellos. «Atención todos», gritó el productor Richard Brannan, aplaudiendo para captar la atención. «Recuerden, ustedes son el futuro de la música estadounidense. Hoy, todo el país conocerá sus talentos». Mientras tanto, Kessa permanecía sentada en el frío suelo del pasillo, aún sosteniendo su guitarra rota. Cuando intentó acercarse a la mesa de bocadillos, un asistente de producción la apartó suavemente. «Lo siento, cielito, pero estos bocadillos son solo para los participantes oficiales», dijo la mujer con una sonrisa condescendiente. «Tú debes haber venido a acompañar a alguien, ¿verdad?». «En realidad, yo también voy a actuar», respondió Kessa con calma. La asistente frunció el ceño y consultó su portapapeles.
Oh, sí, tú eres la niña especial. La forma en que dijo, especial, dejó claro que no era un cumplido. Bueno, de todos modos, actuarás la última. Muy última. Richard se acercó al grupo de niños talentosos, ignorando completamente a Kesa. Ahora, escuchen con atención. Ustedes van a representar lo mejor que este país tiene para ofrecer. Canten con el corazón, muestren sus técnicas perfectas y hagan orgullosas a sus familias. Fue entonces cuando una de las niñas participantes, una rubia de unos 12 años llamada Ashley, notó a Kesa sentada sola. «Papá, ¿por qué está esa niña aquí?», preguntó Ashley al hombre bien vestido a su lado. «No te preocupes por eso, princesa», respondió su padre, bajando la voz. «Ella está aquí, ¿cómo explicártelo? Para mostrar el contraste. Para que tú brilles aún más». Kesa oyó cada palabra, y por primera vez en mucho tiempo, sintió un pinchazo de algo que no había experimentado en años, una ira pura y controlada. En ese momento, su mente retrocedió 3 años al día en que perdió a su abuela, Dorothy, la única persona que creyó que una niña negra pobre podía ser cualquier cosa en este mundo. Dorothy solía decir, Kesa, mi nieta, cuando el mundo intente disminuirte, tú crece el doble. Y cuando intenten silenciarte, canta 3 veces más fuerte. Su abuela había sido cantante de gospel en una pequeña iglesia en Harlem durante más de 40 años. Ella fue quien le enseñó a Kesa no solo a cantar, sino a usar la música como resistencia. La música es nuestra arma secreta, niña. Pueden quitarnos nuestras casas, nuestro dinero, nuestra dignidad, pero nunca podrán quitarnos lo que Dios ha puesto en nuestras voces. Después de que Dorothy muriera de cáncer porque no podía pagar un tratamiento adecuado, Kesa terminó viviendo en las calles. Pero llevaba consigo algo que ninguno de esos productores de televisión podía haber imaginado. Años de entrenamiento vocal riguroso y un entendimiento profundo de la música que haría sonrojar a cualquier profesor de conservatorio. «Oye, niña», llamó Richard, interrumpiendo sus recuerdos. «¿Al menos sabes algunas canciones? Porque sería una lástima desperdiciar tiempo de televisión». «Sé algunas», respondió Kesa, rasgueando su guitarra. «¿Algunas?». Richard rió fuerte. «¿Qué clase de algunas?». «Música callejera. Rap. Algo que aprendiste pidiendo cambio». Los otros niños rieron con él. Pero Kesa solo sonrió. Esa misma sonrisa pequeña y misteriosa que había usado antes. «¿Puedo hacerle una pregunta, señor Richard?», dijo, inclinando la cabeza con fingida inocencia. «Adelante». «¿Estudió música?». Richard pareció ligeramente ofendido. «Por supuesto. Tengo un MBA en gestión de entretenimiento de UCLA». «Qué interesante», respondió Kesa, archivando mentalmente esa información adicional. «¿Y toca algún instrumento?». «No necesito tocar para reconocer el talento cuando lo veo», retrucó, irritado. «Lo entiendo perfectamente». Lo que Richard no sabía era que, escondida en su mochila rota, Kesa llevaba una carta de su abuela Dorothy misma. Una carta que explicaba no solo quién era Kesa realmente, sino que también revelaba conexiones familiares que transformarían ese programa de una humillación planeada en algo completamente diferente. Mientras Richard se alejaba riendo con los otros productores, comentando lo divertido que sería ver a la niña intentar cantar algo, Kesa cerró los ojos y susurró suavemente, «Gracias, abuela. Ha llegado el momento de usar todo lo que me enseñaste». Cada nueva humillación solo fortalecía algo en su interior que sus opresores no podían ver, una fuerza silenciosa alimentada por la misma injusticia que intentaban imponerle. Lo que esa gente privilegiada no sabía era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia de derrota. Y que detrás de esos ojos aparentemente vulnerables, un plan perfecto comenzaba a tomar forma. Mientras Richard y los otros productores disfrutaban planeando su humillación pública, Kesa se dirigió tranquilamente a un rincón tranquilo del backstage. Abrió su mochila rota y sacó cuidadosamente un sobre amarillento. Era la carta que su abuela Dorothy le había dejado con instrucciones específicas: «Ábrela solo cuando estés lista para usar todo lo que te enseñé, mi nieta».
3 años viviendo en las calles habían sido suficientes para que se entendiera que estaba lista. La carta revelaba algo que haría que cualquiera en ese estudio tragara cada palabra de desprecio. Dorothy Williams no había sido solo una cantante de gospel común. Había sido una de las primeras mujeres negras en graduarse en composición musical de la Juilliard School en los años 60, cuando eso era prácticamente imposible. Más importante aún, había sido la mentora personal de James Mitchell, el actual CEO de la cadena de televisión que producía American Idol. James siempre fue como un hijo para mí, escribió Dorothy en la carta. Si alguna vez necesitas ayuda, ve a él. Pero recuerda, no pidas caridad. Muéstrale primero de que eres capaz. Kesa guardó la carta y sonrió. Incluso después de muerta, su abuela seguía enseñándole estrategia. Oye, niña de la calle, gritó Ashley, la concursante rubia, acercándose con un grupo de otros niños. Mi papá tiene curiosidad por saber cómo entraste aquí. ¿Mentiste en tu solicitud? No mentí en nada, respondió Kesa con calma, afinando una de las cuerdas sueltas de su guitarra. Oh, claro, dijo Ashley despectivamente. Entonces, ¿de verdad crees que tienes una oportunidad contra nosotros? He estudiado en el Conservatorio de Manhattan durante 6 años. Tengo profesores privados que cuestan más por hora de lo que tú probablemente ves en un mes. Los otros niños rieron, pero Kesa solo siguió afinando el instrumento, probando cada nota con una precisión que hizo fruncir el ceño a Ashley, molesta. Al menos sabes leer música, se burló otra niña. Sé algunas cosas. Respondió Kesa, y por primera vez permitió que una pequeña sonrisa apareciera en sus labios. Lo que esos niños privilegiados no sabían era que, además de su entrenamiento riguroso con Dorothy, Kesa había pasado los últimos 3 años practicando en lugares que ellos nunca podrían imaginar. Estaciones de metro con acústica perfecta, donde aprendió a dominar su propia voz sin micrófono, túneles urbanos donde descubrió cómo hacer que una guitarra rota sonara como una Stradivarius. Esquinas ruidosas de calles donde desarrolló la capacidad de mantener ritmo y afinación incluso bajo presión extrema. Cada noche fría, cada día hambriento, cada mirada de desprecio en las calles había sido, sin que ella lo supiera, un entrenamiento para este momento. Fue entonces cuando notó a un hombre mayor observándola discretamente desde el otro lado del escenario. Cabello gris, gafas de montura dorada, postura elegante pero cálida. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, y algo en su expresión hizo que el corazón de Kesa latiera acelerado. El hombre se acercó lentamente, ignorando completamente a Ashley y las otras niñas. Disculpe, dijo, dirigiéndose solo a Kesa. ¿Puedo preguntar su nombre completo? Kasha Dorothy Williams, respondió ella, enfatizando deliberadamente su segundo nombre. El hombre se quedó inmóvil por unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas que intentó ocultar ajustando sus gafas. Dorothy Williams era, mi mentora. James Mitchell, el director ejecutivo de la cadena, sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dorothy había muerto 3 años atrás, y él ni siquiera sabía que tenía familia. La mujer que había cambiado su vida, que le había enseñado que la música no tenía color ni clase social, que lo había guiado en tiempos difíciles cuando era solo un joven negro tratando de sobrevivir en la industria del entretenimiento. ¿Dónde has estado todos estos años?, preguntó, con la voz quebrada. En las calles. Desde que ella murió. James cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa. Si hubiera sabido, si la hubiera buscado. ¿Cantas como ella?, preguntó. Ella me enseñó todo lo que sé. ¿Y viniste aquí? Kesa miró hacia el escenario donde Richard seguía riendo con otros productores, probablemente contando a alguien la broma que le iban a jugar. Para mostrar de que soy capaz, respondió simplemente. James entendió inmediatamente. Dorothy siempre decía que la mejor venganza contra el prejuicio era la excelencia que no se podía negar. ¿Puedo hacerte un favor?, preguntó discretamente. En realidad, dijo Kesa, ¿puedo pedirte un favor? Cualquier cosa. No interfieras. Deja que hagan exactamente lo que planean hacerme. James frunció el ceño, confundido.
Pero van a intentar humillarte públicamente. Lo sé. Y cuando lo intenten, quiero que grabes todo. Cada segundo, cada reacción, cada palabra que digan. La sonrisa que apareció en el rostro de Kesa en ese momento era idéntica a la que Dorothy daba cuando estaba a punto de enseñar una lección inolvidable. Piensan que saben quién soy, continuó, rasgueando las cuerdas de la guitarra. Pero no saben nada de lo que llevo dentro, de los años de entrenamiento, de la música que corre por mis venas, de la fuerza que mi abuela me transmitió. James asintió, comenzando a entender el plan. Y luego, haz lo que creas correcto con esa grabación. En ese momento, Richard reapareció, interrumpiendo la conversación sin siquiera notar quién era el hombre hablando con Kesa. Oye, niña, es tu momento de brillar, dijo con una sonrisa cruel. Esperamos que nos entretengas bien ahí fuera. Kesa se levantó, ajustó la guitarra en su espalda y caminó hacia el escenario. Pero antes de estar fuera del alcance del oído, se volvió hacia James y susurró. Mi abuela siempre decía que Dios nos da talentos no solo para elevarnos a nosotros mismos, sino para elevar a otros que vendrán después de nosotros. Hoy no es solo por mí. James observó a la niña caminar con una dignidad que contrastaba fuertemente con su ropa sencilla y su guitarra rota. Por un momento, fue como si Dorothy estuviera allí de nuevo, lista para reescribir las reglas de un mundo que insistía en subestimar a personas como ellas. Mientras Richard organizaba las cámaras para capturar lo que creía que sería un entretenimiento cruel a costa de una niña vulnerable, James instruyó discretamente a su propio equipo de filmación para que grabara absolutamente todo. Cada palabra, cada reacción, cada segundo de lo que estaba por suceder. Porque algo le decía que esto no sería una humillación común. Sería el momento en que una pequeña artista callejera enseñaría a todo un país que el verdadero talento no elige cuna, color ni clase social para nacer, y que subestimar a personas como Kasha Williams siempre es un error que sale caro. Las luces del escenario se encendieron a full intensidad mientras que se entraba en el centro de las estrellas de América. El público de más de 500 personas murmuraba en voz baja, algunos tomando fotos discretamente de la niña de la calle con una guitarra rota. Richard, en el backstage, susurró a sus asistentes, recuerden, cuando empiece a cantar, activen el sistema de sonido defectuoso. Quiero ese horrible zumbido saliendo de los altavoces. Será hilarante. Ashley y los otros niños participantes observaban desde el backstage, ansiosos por presenciar lo que creían que sería la inevitable humillación de alguien que no pertenecía allí. Hola, dijo Kesa al micrófono, su voz clara resonando por el auditorio. Me llamo Kasha Dorothy Williams. Tengo 9 años y quiero dedicar esta canción a mi abuela, que me enseñó que la música no tiene color ni clase social. Richard frunció el ceño al oír el nombre completo. Algo en ese Dorothy le sonaba familiar, pero rápidamente descartó el pensamiento. Kesa ajustó su guitarra y tocó los primeros acordes. El sonido, incluso viniendo de un instrumento dañado, era puro y afinado con una precisión que hizo que algunos músicos profesionales en el público se enderezaran en sus sillas. Fue entonces cuando Richard dio la señal a sus asistentes. El sistema de sonido comenzó a producir un zumbido ensordecedor, interfiriendo completamente con la música. El público se tapó los oídos, molesto, algunos empezaron a reír, pensando que era culpa de la niña. Problemas técnicos, gritó Richard desde el lateral del escenario, fingiendo preocupación. Qué lástima, pero tendremos que terminar aquí. Pero Kesa no se detuvo. Se apartó del micrófono, se posicionó en el centro del escenario y comenzó a cantar sin amplificación. Su voz, entrenada por años de actuar en estaciones de metro ruidosas, cortó el aire como una cuchilla afilada. El zumbido continuaba, pero la voz de Kesa era tan poderosa que resonaba por todo el auditorio, llegando incluso a las filas del fondo. Uno por uno, las personas comenzaron a callarse. Hipnotizados, la escucharon cantar Amazing Grace en una versión que mezclaba gospel tradicional con técnicas clásicas que solo alguien entrenado por un maestro reconocería. Cada nota era perfecta, cada frase cargada de una emoción que llevó lágrimas a los ojos del público. Richard, desesperado, gritó a sus asistentes, apaguen todo.
Corten la transmisión. Pero era demasiado tarde. James Mitchell ya había instruido a su equipo para que mantuvieran las cámaras rodando, transmitiendo todo en vivo a millones de hogares estadounidenses. Cuando Kasha terminó, hubo 3 largos segundos de silencio antes de que el público estallara en aplausos ensordecedores. El público se puso de pie, gritando, llorando, ovacionando. Incluso Ashley y los otros niños en el backstage se quedaron mudos. Fue entonces cuando James Mitchell subió al escenario. «Señoras y señores», dijo, tomando el micrófono. «Me llamo James Mitchell, director ejecutivo de esta cadena de televisión, y necesito contarles quién es esta niña extraordinaria en realidad». Richard se puso completamente pálido. No sabía que el director ejecutivo estaba allí. Kasha Dorothy Williams es la nieta de Dorothy Williams, una de las más grandes cantantes y compositoras de gospel de este país. Una mujer que se graduó de Juilliard en los años 60 cuando eso era casi imposible para una mujer negra. Una mujer que fue mi mentora personal durante más de 20 años. El público jadeó colectivamente. Dorothy murió hace 3 años y ni siquiera sabía que tenía una nieta viviendo en las calles, continuó James, con la voz quebrada. Mientras tanto, los productores de este programa trajeron a esta niña aquí no para celebrar su talento, sino para humillarla públicamente. Richard intentó esconderse detrás de las escenas. Pero James continuó, todo fue filmado. Cada comentario cruel, cada intento de sabotaje, cada momento en que intentaron convertir a esta niña en entretenimiento a costa de su dignidad. Las cámaras encontraron a Richard, que ahora sudaba visiblemente mientras intentaba escapar. «Richard Brannan», dijo James, señalándolo directamente. «Estás despedido. No solo de este programa, sino de esta cadena. Y estoy seguro de que ninguna otra emisora reputable te contratará a alguien que piensa que es divertido humillar a niños en televisión nacional». El público comenzó a abuchear fuertemente. Intentó gritar algo en su defensa, pero su voz fue completamente ahogada por los gritos de indignación. En cuanto a ustedes, James se volvió hacia Ashley y los otros niños en el backstage. Espero que hayan aprendido una valiosa lección sobre juzgar a las personas por su apariencia. Ashley, completamente avergonzada, bajó la cabeza. Varios otros niños comenzaron a llorar, dándose cuenta de la magnitud de su crueldad. James entonces se arrodilló junto a Kesha, que permanecía calma en el centro de la tormenta. «Kesha, en nombre de toda esta compañía, te pido disculpas», dijo. «Tu abuela estaría increíblemente orgullosa de ti, no solo por tu talento, sino por la dignidad con la que enfrentaste todo esto. Ella siempre me decía que la música es nuestra arma secreta». Respondió Kesha simplemente, y que el mejor remedio para el prejuicio es la excelencia que no se puede negar. La frase resonó por el auditorio, capturada por las cámaras y transmitida a millones de personas. En ese momento, Richard fue escoltado fuera del edificio por guardias de seguridad mientras el público continuaba aplaudiendo. Su carrera de 20 años en televisión había terminado en cuestión de minutos, destruida por su propia arrogancia y crueldad. Mientras rodaban los créditos del programa con Kesha siendo abrazada por James en el escenario, una verdad poderosa reverberaba por todo el país: subestimar a alguien por su origen siempre es un error costoso. Y que el verdadero talento no elige la cuna en la que nace. Solo espera la oportunidad adecuada para brillar y reescribir todas las reglas de un mundo que insiste en poner a las personas en cajas demasiado pequeñas para contener su grandeza. Los días siguientes a la emisión de American Idol se convirtieron en un torbellino que nadie podía haber predicho. El video de Kesha cantando Amazing Grace mientras enfrentaba sabotaje técnico se volvió viral en menos de 24 horas, alcanzando más de 50 millones de vistas y convirtiéndose en el momento televisivo más compartido del año. James Mitchell cumplió su palabra de una forma aún más impactante de lo prometido. A la mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa nacional donde mostró todas las imágenes detrás de escenas, cada comentario cruel de Richard, cada risa malvada de los otros niños, cada momento en que intentaron convertir a Kesha en entretenimiento a costa de su dignidad. «Esta cadena de televisión le falló a una niña excepcional», dijo James frente a docenas de cámaras. «Y no permitiremos que vuelva a suceder».
La reacción pública fue abrumadora. Richard Brennan no solo perdió su trabajo, toda su carrera colapsó en cuestión de horas. Ninguna emisora, compañía de producción o empresa de entretenimiento en el país quería asociar su nombre con un hombre que había intentado humillar a una niña huérfana en televisión nacional. Sus cuentas en redes sociales fueron inundadas con más de 2 millones de mensajes de condena, obligándolo a dejar Los Ángeles y mudarse a un pequeño pueblo donde nadie lo conociera. Ashley y los otros niños participantes enfrentaron sus propias consecuencias. Los padres de Ashley, mortificados por la exposición nacional del comportamiento cruel de su hija, la retiraron inmediatamente del conservatorio de Manhattan y la inscribieron en una escuela pública normal donde tuvo que aprender a convivir con niños de todos los orígenes sociales. Queremos que nuestra hija aprenda el valor de la humildad, dijo el padre de Ashley en una entrevista posterior, claramente intentando salvar la reputación familiar. Pero lo más extraordinario fue lo que le sucedió a la propia Kesha. James Mitchell no solo se disculpó. Convirtió toda la situación en una oportunidad para un cambio real. Inmediatamente creó el programa Dorothy Williams, nombrado en honor a la abuela de Kesha, ofreciendo becas completas de música a niños talentosos de comunidades desfavorecidas. Kesha se convirtió en la primera beneficiaria, recibiendo no solo una beca completa para estudiar en la prestigiosa Academia de Música de Los Ángeles, sino también un hogar. James y su esposa Margaret, que nunca habían podido tener hijos, pidieron formalmente adoptarla. Dorothy siempre decía que la música nos conecta como familia, explicó James el día de la adopción oficial. Kesha no es solo una niña talentosa a la que estamos ayudando. Ha traído de vuelta algo que perdimos cuando Dorothy se fue. 6 meses después de la emisión, Kesha actuó en el Carnegie Hall como solista invitada con la Orquesta Filarmónica de Nueva York. El concierto, transmitido en vivo por todo el país, recaudó más de $5 millones para el programa Dorothy Williams, que ya había beneficiado a más de 200 niños en situaciones similares. Durante su actuación en Carnegie Hall, Kesha dedicó la música a la memoria de su abuela Dorothy, pero también a todos los niños que son juzgados por el color de su piel, su origen o la ropa que llevan antes de que alguien se moleste en conocer el talento que llevan dentro. El público lloró abiertamente cuando mencionó que había pasado 3 años durmiendo en las calles de Los Ángeles, a solo unas millas del teatro donde ahora recibía una ovación de pie. El programa Estrellas de América fue completamente renovado. James implementó nuevos protocolos que incluían psicólogos infantiles, trabajadores sociales y una política de tolerancia cero contra cualquier forma de discriminación o humillación de los participantes. El talento no elige su lugar de nacimiento, color o clase social, se convirtió en el nuevo eslogan del programa, grabado en letras doradas en el escenario donde Kesha había sido humillada y luego triunfado. Richard, por su parte, intentó varias veces rehabilitarse públicamente, dando entrevistas en las que afirmaba haber aprendido de sus errores, pero cada intento solo reavivaba la indignación pública. Terminó trabajando como vendedor de autos usados en un pequeño pueblo, descubriendo amargamente que una reputación perdida es una de las cosas más difíciles de recuperar. 2 años después del episodio, Kesha, ahora de 11 años, lanzó su primer álbum, Voces desde la calle, donde interpretaba canciones clásicas adaptadas con influencias gospel que había aprendido de Dorothy. El álbum debutó en el número 1 de las listas de música y le valió una nominación al Grammy como Mejor Álbum Vocal Clásico. En la ceremonia de los Grammy, Kesha llevaba un vestido simple pero elegante y cargaba la misma guitarra rota que había llevado al programa 2 años antes, ahora restaurada y afinada, pero reteniendo las marcas del tiempo como recordatorio de su jornada. Esta guitarra me enseñó que nuestra verdadera fuerza no viene de lo que tenemos, sino de lo que hacemos con lo que tenemos, dijo al aceptar el premio. Y que a veces necesitamos estar en nuestro punto más bajo para descubrir cuán alto podemos volar. Ashley, que vio la ceremonia desde casa, le envió a Kesha una carta manuscrita días después, pidiéndole sinceras disculpas por su comportamiento cruel y revelando que la experiencia había cambiado completamente su perspectiva sobre el privilegio y la humildad. Me enseñaste que el verdadero talento no tiene nada que ver con las oportunidades con las que nacemos, sino con el coraje de seguir cantando incluso cuando intentan silenciarnos, escribió Ashley.
Kesa respondió la carta, y las dos eventualmente se hicieron amigas, probando que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en puentes cuando hay sinceridad de ambas partes. James Mitchell a menudo reflexionaba sobre cómo un momento de injusticia se había convertido en el catalizador para un cambio tan profundo. Dorothy siempre decía que Dios usa a personas inesperadas para enseñar lecciones que el mundo necesita aprender, comentó en una entrevista. Kesa no fue solo una niña que encontramos. Fue la maestra que necesitábamos. La historia de Kasha Williams se convirtió en mucho más que un caso de triunfo individual. Reescribió las reglas sobre cómo se reconoce y celebra el talento en América, probando que la verdadera excelencia no conoce color, clase social ni origen. Hoy, a los 13 años, Kesa divide su tiempo entre estudios avanzados de música, actuaciones benéficas y dirección artística del programa Dorothy Williams, que ha beneficiado a más de 1000 niños en todo el país. Nunca ha olvidado sus orígenes, visitando regularmente refugios y comunidades desfavorecidas para identificar nuevos talentos y ofrecer oportunidades. Mi abuela siempre me decía que nuestros dones no son solo para elevarnos a nosotros mismos, sino para construir puentes para que otros puedan subir también, repite a menudo a los niños que encuentra en situaciones similares a la que ella vivió. La lección que resuena hasta el día de hoy es simple pero poderosa. Subestimar a alguien por su apariencia, origen o situación actual siempre es un error que sale caro. Porque el verdadero talento no pide permiso para brillar. Solo espera la oportunidad adecuada para reescribir todas las reglas de un mundo que insiste en poner a personas extraordinarias en cajas demasiado pequeñas para contener su grandeza. Richard Brannan descubrió de la peor manera que intentar disminuir a alguien más para sentirse mayor siempre es una estrategia que termina disminuyendo solo a quienes la practican. Si esta historia de una niña que convirtió la humillación en triunfo y el prejuicio en oportunidad te tocó el corazón, no olvides suscribirte al canal porque historias como la de Kesa nos recuerdan que la verdadera victoria no está en derrotar a nuestros enemigos, sino en convertirse en alguien tan extraordinario que se vuelven irrelevantes.